Hola amigos Vía Trading, mi nombre es Carolina Valle. Si no te quedó claro después de revisar nuestra página web, qué es lo que vendemos, te voy a explicar y voy a despejar unas dudas. Nosotros tenemos aquí productos que provienen de devolución de cliente, en donde vas a encontrar producto que puede estar en malas condiciones, puedes encontrar producto perfectamente bien en su caja original, o puedes encontrar simplemente algo que tengas que reparar. También tienes producto nuevo, en donde puedes encontrar el exceso de inventario, en donde la tienda lo tuvo en las perchas disponible a los clientes, y vas a encontrar también otro producto que nunca llegó a la percha del cliente y lo puedes encontrar en un empaque como este, o simplemente con el plástico envuelto el producto antes de que alguien lo pudo haber abierto. Ahora te voy a mostrar físicamente para que te queden claras las diferencias entre cada producto. Si quieres ver el de devoluciones, podemos caminar para acá, por favor. Si es que vienes a nuestra bodega, vas a saber de qué tienda viene. Es una tienda muy reconocida, personalmente me gusta mucho. Encuentras allí todo tipo de juguetes, van a estar mezclados. En algunos van a estar más variados que otros. Si tú quieres ver, muchos paquetes no están ni siquiera abiertos. Alguno podría estar dañado igual, sin embargo aquí puedes ver que la mayoría parece en buenas condiciones. Cuando tú nos visitas, aquí encuentras igual el empaque un poco dañado, ese puede ser el caso, como puede que esté incompleto. Nosotros te vamos a ir diciendo tips cuando nos visites, cuando hables con tu vendedor, te va a decir, si compras de esta tienda, la devolución tiende a venir de esta forma, si compras de la tienda de acá, tiende a venir más maltratado. Toma ventaja de tu account manager que tiene conocimiento, que ha trabajado aquí por algún tiempo y ha recibido mucho feedback de los clientes. Eso te va a ayudar a evitar varios tropiezos. Entonces, por ejemplo, esta paleta, solo como una idea general, cuando tú puedes ver el valor, es simplemente $225, que si tú comparas con el precio de cada producto en la tienda, pues es una cifra de diferencia que no nos podemos ni imaginar. Entonces, si viste una tienda en donde el producto se vende extremadamente barato, vinieron aquí o a algún negocio parecido a este. Ok, ahora vamos a ver lo que es un producto nuevo. Tenemos el caso de los cosméticos, por ejemplo. Esto es producto de Shelf Pulse. ¿Qué significa Shelf Pulse? Se retiró de las perchas de la tienda. Entonces vas a encontrar algunas cosas que puedan estar medias abiertas, porque igual el cliente cuando va a la tienda físicamente a veces toca el producto y lo abre, aunque no debe. ¿Quién no lo ha hecho? Yo alguna vez lo hice, que no se entere nadie. Entonces, déjame te abro una caja para que puedas ver la diferencia. Sin embargo, encuentras muchas cosas que parecen prácticamente nuevas. No te confíes que todos los productos que estuvieron en la tienda están así de bonitos. Eso te lo digo porque en algún momento van a encontrar productos que estuvieron en la percha y que realmente están más manoseados. Puede ser el caso. Entonces, vas a encontrar, en este caso, en este tipo de cosméticos, normalmente viene, bueno, aquí está bien sellado, pero normalmente va a venir presentable. Quiero que sepas que en Shelf Pulse, en mercancía, aunque sea nueva, si es que estuvo un tiempo en la percha, el esmalte se puede separar. Considera que esas son las opciones o lo que podrías encontrar entre el producto que estuvo en las tiendas ya. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla? Lo bates. O sea, si realmente quieres trabajar en este negocio, no nos compliquemos. No digas, oh, ok, ya está muy viejo, ya no funciona. Lo bates. ¿Quién no tuvo un esmalte un poco viejo que lo tuvo que batir? Traen unas bolitas adentro, entonces se mezcla inmediatamente. Lo puedes vender. No es pérdida. Van a haber unos que están perfectos, entonces algunos van a estar bien, otros no, y además que el problema normalmente es un poquito el esmalte, el resto suele estar bien. ¿Y eso se pasa en todos los make-ups o nomás en los...? Mira, tiendes a encontrar producto que va a estar un poquito, digamos, más maltratado físicamente, a pesar de que es nuevo, en el producto que estuvo ya en la tienda, porque a veces estuvo por más tiempo en la tienda. Encuentras producto como este, que es producto que está completamente cerrado. Esto es New Overstock. ¿Qué significa nuevo overstock? A diferencia de Shelf Pulse, este estuvo en la tienda, este podría ser maltratado. Cuando tú encuentras el de acá, en cambio, tú encuentras que está completamente nuevo. Vas a ver que está envuelto en su plástico, en la caja café. Entonces, es un producto que nadie lo ha tocado aún. Vamos por este lado, solamente para poder comprobar el tipo de mercancía que puedes encontrar cuando el producto es nuevo. ¿Qué es esta paleta? Esta paleta proviene de exceso de inventario. De hecho, llegó como mercancía de overstock en cajas Master Case. ¿Qué es caja Master Case? Cuando viene un producto en una caja café donde todo es la misma talla, el mismo color, el mismo producto. Entonces nosotros tenemos aquí paletas que han sido, son variadas, que tienen ropa de todo tipo, hombre, mujer, niño, vas a encontrar. Esto viene de una tienda reconocida, no podemos dar los nombres de las tiendas, pero en todo caso
vas a poder saber cuando nos visites, te lo podemos comentar. Entonces el producto es completamente nuevo, como puedes ver. Si queda la duda de que lo mejor está encima, pues tienes la opción de revisar un poco más, sin revolver extremadamente, pero como para que tengas una idea, o sea, vas a encontrar el mismo tipo de ropa en toda la paleta. Las temporadas van a ser mezcladas, no necesariamente va a ser una sola temporada, encuentras cosas de frío, cosas de calor, entonces es muy variado. Ok, ahora me gustaría que aclaremos un punto. He mostrado cajas de cosméticos, he mostrado paletas de ropa. No vendemos solamente por cajas y paletas. De hecho, la forma como movemos la mayor parte de la mercancía es por camiones. También enviamos contenedores a otros países. Entonces, si es que tienes interés y quieres saber más detalles, nos puedes contactar a Via Trading. Nos encuentras en viatrading.com. Te van a asignar una persona que te va a poder explicar y te va a poder encaminar cómo es la mejor forma para empezar tu negocio o para continuarlo. Entonces, si quieres ver un camión, igual te lo puedo mostrar rápidamente. Normalmente en esta área de la bodega estamos mostrando más lo que es por paletas, por cajas, pero hay un camión aquí que todavía me parece que está disponible por camión. De mercancía general, como para que haya una idea clara de lo que se puede esperar, cómo luce un camión. Este cuenta con 26 paletas, no se aprecia toda la mercancía como podemos ver, van a haber muchas cajas de color café. Las categorías que vas a encontrar en este tipo de camiones llamado mercancía general va a ser desde cosas de cocina, juguetes, electrónicos, un poco de cosméticos, ropa, accesorios de baño, mercancía para bebé, de todo un poco. Entonces, este tipo de camiones, por ejemplo, tiene un precio de $12,480 por las 26 paletas. Lo vendemos, esto es por camión cuando es aquí en los Estados Unidos, o también mandamos por container cuando compran de otros países. Entonces, si estos videos te están ayudando a aclarar las dudas, estamos muy contentos, pero siempre van a quedar otras dudas o van a salir unas nuevas. Por favor, contáctanos, déjanos saber qué quieres saber, qué te gustaría que explicáramos más al detalle. Escríbenos y vamos a tratar de hacer videos en ese tipo de producto o en ese tipo de inquietudes. Muchas gracias y espero verte una próxima vez.